Buenos días, niñitas, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy de el decreto de la educación primaria pública y obligatoria. Este decreto lo crea Antonio Guzmán Blanco en el año 1870. Para mí es el paso más importante, es lo más importante que hizo Guzmán. Les voy a decir algo. Crean en cualquier gobierno o que ustedes quieran creer cuando él decide ocuparse de la educación como una realidad, ¿ok? Porque la educación es el que cambia la sociedad. Mientras una sociedad esté mal educada, va a ser una sociedad sumisa. Entonces, Guzmán, que como vimos en la clase anterior, tuvo aciertos y tuvo sus desaciertos, yo solo por el decreto de educación pública, gratuita y obligatoria, se ganó todos mis respetos. Este es un decreto que si bien no tuvo todo el alcance que uno quisiera, en el sentido que tampoco fue que Venezuela se llenó de escuelas y que tampoco, y que se le dio importancia, pero no tanta, en el sentido que se gastaban, igual que ahora, mucho más en materia de armas que en materia educativa. Pero bueno, el solo hecho que existiera este decreto es importante y pone a Venezuela un poco en la esfera de lo que se estaba haciendo internacionalmente. ¿Ok? Vamos a ver el decreto parte por parte. Lo primero dice es educación primaria. O sea, no quiere decir, la educación primaria no es exactamente igual a la que nosotros tenemos hoy en día de primero a sexto grado, ni quiere decir que todo el mundo entraba, pero en esa educación primaria se enseñaba lo básico. ¿Qué es lo básico? Se enseñaba a leer y escribir y se enseñaba a sumar, restar, dividir, multiplicar y muy poquitas cosas más. Eh, si bien no es lo ideal, eh, el solo hecho de sacar a la buena parte de la población del analfabetismo es un paso básico para cualquier sociedad. En el siglo XIX yo creo que hoy en día eso equivaldría a sacar a la gente de saber o usar el internet y la computadora. ¿Qué significa que sea pública? Pública significa que el Estado va a financiar la educación, o sea que el Estado se ocupa de ella. Segundo, que existe un modelo de lo que se quiere enseñar. Eso es muy importante porque tú tienes que tener más o menos una sociedad que sepa las mismas cosas. O sea, tú tienes que tener un acuerdo básico de qué cosas aprenden los ciudadanos. Eso era antes, eso hoy en día. Gratuita. Gratuita, el término lo conoce todo el mundo, pero que la educación sea gratuita no obligatoriamente excluye que pueda haber educación privada. Igual que hoy en día, en esa época había colegios públicos y colegios privados. Ustedes en Venezuela en estos momentos, si sus papás no pudieran pagar su colegio, el gobierno debería obligatoriamente darles un cupo a un colegio público. ¿Okay? Y que sea obligatoria, si bien su alcance no fue real. O sea, quiere decir, en principio, la educación obligatoria quiere decir que todo niño en edad escolar tiene que estar en el colegio, a riesgo de que sus papás puedan ser sancionados. ¿Okay? Si usted va, por ejemplo, a los Estados Unidos en el mes de septiembre, algunos de ustedes le haber pasado, que como en Estados Unidos las clases empiezan en agosto, si a ti te consiguen sola en un centro comercial a una edad en que ya puedes andar, te van a llamar la atención porque lo lógico es que estuvieras en clase. En Venezuela, lamentablemente, al presente, este tema de la obligatoriedad de enseñar a los niños, nunca que yo sepa ha sido un tema que cause persecución hacia los papás. Yo no conozco a nadie, ni en la actualidad, ni he leído de alguien en el pasado, que fuera, o sea, un papá que fuera sancionado porque sus hijos no estudian. Porque, entre otras cosas, para que la educación sea obligatoria, tú tienes que crear los medios para que el niño pueda ir. O sea, tienen que haber muchas escuelas cerca de donde tú vives y los niños tienen que tener una situación alimenticia, o sea,
y de vestir, etcétera, etcétera, que le permita ir al colegio. Pero bueno, en principio esto implicaba que todo niño debía estudiar. Ok. Pero vamos a ver un poquito cómo funcionó la educación en la historia de Venezuela antes de Guzmán. Vamos a empezar por el periodo colonial, por el periodo de la conquista y la colonización. Hasta casi finales, mediados del siglo XVIII, es decir, 1700, la educación la impartía solamente la iglesia. ¿Qué pasa? Primero, que el alcance de la iglesia no es tan grande, y segundo, que la iglesia, cuando alguien educa, el tema que más da es el tema que más le importa, y la función de la iglesia, más que enseñar a niños a leer y escribir, era enseñar el catecismo de la iglesia. Entonces, pero bueno, a través del catecismo de la iglesia mucha gente aprendió a leer y escribir. Aunque no había muchas escuelas, en el siglo XVIII se fundó la Universidad Central de Venezuela, que en ese momento se llamaba Universidad Caracas, y el Seminario Santa Rosa, ¿okay?, donde estudiaban los que iban a ser sacerdotes. Después hay una apertura y aparece la educación laica privada. Quiere decir que aparecieron unos profesores que no eran religiosos y educaban a los muchachos. Y eso amplió el número de colegios. Aparte de eso, se crearon 2 universidades más. El problema con estas, cuando uno habla del tema de educación y se crearon universidades o no, es que, bueno, para las universidades iba muy poquita gente. Si poca gente estudiaba, imagínense cuánta gente iría para la universidad. Y no se crean que ahí estudiaban obligatoriamente los ricos. Muchísimas personas ricas no estaban interesadas en estudiar. Y de hecho, la gente muy muy rica, sus hijos no iban para el colegio, sino se educaban en las casas. Después, cuando llega la independencia, lo que se conoce el periodo republicano, hay varios efectos. En principio, cuando se declara la independencia, se promueve la educación, pero en periodos de guerra no es real que la gente estudie. No estudian primero porque la guerra hace poco probable y seguro que haya clases. Después los muchachos tienen que ir a trabajar porque muchos de sus padres y hermanos mayores van para la guerra. A finales de cuando se acaba la guerra, se vienen a Venezuela algunos profesores que van a ayudar, entre ellos el profesor Lancaster. Tenía un método donde les enseñaba a los alumnos más aventajados, enseñarle a los más pequeños. Eso habla un poquito de la falta de profesores. También, después de la guerra, en el año 1827, José María Vargas, que ojalá se acuerden de él porque lo vimos en clase, fue el que modernizó la universidad. Okay. En el periodo más o menos que coincide con la guerra federal, la educación se convierte en un tema municipal. ¿Qué quiere decir eso? Que los colegios, la mayoría de los colegios lo debían abrir los municipios. Eso en teoría sería bueno, porque un colegio abierto por el municipio queda mucho más cerca, debe quedar cerca de los habitantes. El problema es que la diferencia entre los municipios ricos y los municipios pobres era muy grande. Entonces Caracas, que es una zona con dinero, tenía más escuelas y por tanto había mucho más gente que supiera leer y escribir. Pero si uno se va a zonas más remotas, tipo el Amazonas, tipo Apure, que de paso han sido siempre muy pobres, pues la posibilidad de que un municipio montara un colegio era entre muy poca y que no hubiera ningún colegio. Entonces, la educación iba a ser muy dispar entre una zona y otra. Bueno, vamos a ver cuáles fueron los efectos de este famoso decreto Guzmán Blanco en el tiempo. Primero, si ven el gráfico, van a ver cómo, fíjense que no han pasado, la primera medida es en 1873 y la otra en 1884, pasan 11 años. Y en 11 años, si ustedes ven el cuadrito, la primera columna, van a ver cuántos alumnos habían. Y si ven la de 1884, se dan cuenta claramente que la cantidad de alumnos se
se duplicó, más que se duplicó. Y eso, si bien era poquísimo la cantidad de alumnos, pues bueno, es bien importante que en un periodo relativamente corto, pues la educación se duplicara. No pasa tanto así con las escuelas. Perdón, que se me pasó. Okay. Fíjense, las escuelas eran muy chiquiticas. Entonces teníamos una cantidad, escuelas muy chiquitas. Se fundaron muchas, se duplicó la cantidad de escuelas, pero tan importante como la cantidad de escuelas es que se duplicaron la cantidad de niños que había en cada colegio. Y eso es bueno porque habla de eficiencia. ¿Sí? O sea, ningún colegio, yo creo que la población, probablemente todo el estado Apure que estudiaba, no llegaría a la misma cantidad de niñas que hay en el Andes. Okay. Y esto se las dejo aquí como un recuerdito que a mí me encanta y me llama la atención. Miren, históricamente las mujeres han ido menos a los colegios, a la escuela, que los hombres. ¿Okay? Menos y menos tiempo. ¿Por qué es así? Bueno, entre otras cosas porque las mujeres, como yo se lo he dicho 100.000 veces, se casaban antes. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan en clase, si yo siempre le digo, si estuviéramos en un salón de clase en 1800, la tercera parte de este salón estaría ya casado. Bueno, si ustedes ven en este gráfico, solo en el Distrito Federal, o sea, lo que equivaldría más o menos a Caracas, había mucho más mujeres que supieran leer y escribir que los hombres. Es real que en el mundo hay más mujeres que hombres, pero cuando decimos que hay más mujeres que hombres en el mundo, quiere decir que hay un 51% de la población mundial es mujer y un 49% es hombre. Si ven el gráfico se dan cuenta que había muchísimo más, muchísimo no, pero una cantidad superior de mujeres sabiendo leer y escribir. Quiere decir que no solamente las mujeres aprovechamos más el tiempo, vamos a hacernos propaganda y feminista, sino que las mujeres se educaban en la casa, pero se ocupaban de aprender. ¿Ok? No toda la educación fue a través de escuela, u otras maneras, pero como pueden ver, este cambio de Guzmán fue muy positivo para el país. Lo lamentable es que se sostuvo un tiempo más, pero no lo suficiente. Entre otras cosas porque siendo un país caudillista dependía mucho de la valoración que hiciera el presidente de la importancia de la educación y no, lamentablemente, pues no todos fueron Guzmán en nuestra historia. Bueno, niñitas, las quiero mucho. Chau.